Bueno, saludamos a Carlos Mario Patiño, él es abogado. Bienvenido, Carlos Mario Patiño, a Clickracia, un clic, la democracia en información, formación para la democracia. Roger, buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. A ver, un comentario, seguramente me estaba usted escuchando ahí mientras le dábamos entrada, comentarios sobre esto que estábamos hablando de los debates y la participación o no de unos y otros, y en fin, y el principio que usted como abogado tiene que tener muy claro, constitucional del pluralismo y de la imparcialidad e independencia que hay que tener. Mira, Roger, yo tengo una opinión ahí un poco contraria, y es que hoy los debates presidenciales y las candidaturas no son precisamente un escenario de información para la ciudadanía en general sobre el carácter y el talante de los candidatos y su programa de gobierno, porque se han diseñado unos formatos de debate que son esencialmente un show, ¿cierto? Es decir, aprendieron los medios tradicionales en el mundo, los medios corporativos en el mundo, a entretener con las noticias. O sea, la información tiene que ser divertida y tal, entonces eso es realmente un show, y es un show para el que Iván Cepeda no quiere prestarse, y creo que tienes razón en eso, ¿no? Además, porque esta es una elección muy parecida a la segunda vuelta presidencial, es decir, ya yo creo que de ahí para abajo ya no hay candidatos con opciones en este punto, ¿cierto? Que ha habido elecciones, o sea, lo que pasa es que cada elección tiene su dinámica distinta y su lógica distinta. Pero esta es claramente una elección ya muy decantada, ¿no? Es decir, donde los electores vamos a ir a las urnas más por identidad y posición política que porque nos gusta más el uno que el otro. Y mire que eso lo demuestra Paloma Valencia, que tomó en primera vuelta una decisión de segunda vuelta. Es decir, esta decisión intrépida, que al parecer ha salido bien, de llevar un hombre gay de otro sector político a la fórmula de la candidata a la extrema derecha, fue una decisión intrépida, pero es una decisión que tiene que ver fundamentalmente con la segunda vuelta, ya con los escenarios definitivos. Entonces yo creo que esto ya está muy decantado. Que todos los colombianos estamos suficientemente informados, no solo de dónde vienen los candidatos, sino de sus ideas. Y que un debate es un escenario de show para que los medios corporativos hagan plata, y donde es un show en el que, con absoluta seguridad, el que va de primero va en desventaja, ¿cierto? Es decir, el que va de primero va en desventaja porque todos lo van a atacar, todos le van a sacar cosas. Entonces es una entrevista en la que el candidato se defiende de los que tiene que batir, de los moderadores, etcétera. Entonces yo quisiera decir que estratégicamente Iván no debería ir a debates. Que haya decidido hacerlo y retarlos y retar la extrema derecha en un debate, es maravilloso. Pero eso tendría que tener unas reglas que con absoluta seguridad no van a cumplir los medios tradicionales de comunicación, porque están interesados en desarrollar eso que han llamado el Plan Júpiter, ¿cierto? Esos medios de comunicación obedecen a su línea editorial. Todos los medios tienen línea editorial, Roger. Yo creo que la democracia sería mucho más sana si todo el mundo dijera lo que piensa y listo. Es decir, eso no es un problema. Eso favorece la democracia. Yo te he dicho aquí que yo considero que la polarización también hace parte de la democracia. ¿Qué pasa? Que tiene razón Iván en no ir a meterse a esa leonera, porque no se va a ganar un voto en esa leonera. Ya, sí, señor. Muy bien. Claro, Carlos Mario. Bueno, vamos con el tema central de la entrevista con usted. Finalmente se llevó a cabo el evento programado para el lanzamiento de un libro sobre el M19 en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Evento cultural al que se opuso Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín, diciendo que él nunca tendrá espacio para la apología del terrorismo. Y aclaró que ordenó la cancelación del evento en la biblioteca pública, porque el M19 no fue un relato romántico, fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia. Y entonces habla del holocausto del Palacio de Justicia y que entonces hay que respetar esas las víctimas y no
la propaganda de quienes empuñaban las armas. Entonces, que como es un evento, era un evento evidentemente político y que obviamente ninguna entidad pública podía prestarse a ese evento a propósito de la ley de garantías. Hay que hacer los comentarios distintos en el contexto para que lo que nos diga Carlos Mario Patillo quede en contexto total. Entonces, que es inaceptable que alguien de la Biblioteca Pública Piloto hubiera permitido esta agenda, porque él defiende la legalidad. Carlos Mario finalmente se realizó el evento, pero quedó sobre la mesa la postura clara del alcalde de Medellín. Una postura más muy preocupante. A ver, uno puede tener la idea que quiera sobre el M-19. Incluso uno puede compartir que, digamos que esos hechos del M-19 son absolutamente atroces y que no hay que hacer la apología. Estamos de acuerdo. Es decir, ahí no creo que haya una discusión. En lo que hay una discusión es que un señor que utiliza su autoridad administrativa y política para prohibir libros en una biblioteca nos recuerda los peores momentos de la humanidad. Porque es que prohibir un libro es prohibir pensar, ¿cierto? Es decir, porque, claro, o sea, escribir es la forma organizada de pensar, los libros, pues no me voy a poner pues como ultraconservador con los libros, pero los libros son propiamente dicha, digamos, el patrimonio del pensamiento humano. La discusión sobre los libros y las bibliotecas son el escenario del pensamiento humano. Y es muy preocupante que este señor censure cualquier libro, cualquier libro. Es decir, yo estaría en absoluto desacuerdo, por ejemplo, si hay muchos libros de propaganda sobre la personalidad, por ejemplo, de Álvaro Uribe Vélez, que mienten sobre sus relaciones con el narcotráfico, ¿cierto? Yo rechazo el contenido de esos libros, pero incluso el libro es una oportunidad para debatir esos temas. Es decir, sería muy distinto que el alcalde diga, van a hacer este evento y yo considero que es, digamos, una ejercicio de apología, porque realmente, no sé, el M-19 sigue siendo un grupo armado, cualquier cosa. Pero creo que es una atrocidad propia de la ignorancia de Federico Gutiérrez. Yo creo que lo único que ha leído Federico Gutiérrez de un libro en la portada. Es decir, no, con absoluta seguridad. Es que, mire, yo le he dicho aquí también en otros escenarios, Roger, que en la política y sobre todo en la política de Medellín, la inteligencia perdió su lugar protagónico. Sí, señor. Y este señor es un señor que de verdad fue a jugar fútbol a la Universidad de Medellín. O sea, quienes conocen esa historia saben que era un grupo de vagos que jugaban fútbol y se hicieron ingenieros y después se metieron a la política y realmente son señores que no piensan nada sobre nada. Es decir, ¿qué idea genuina tiene el alcalde de Medellín? Ninguna, ¿cierto? Es un señor que no solo es bruto, sino que está orgulloso de serlo. Que presume de su ignorancia. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque no por su ideología. Es decir, yo no soy de los que cree, siendo de izquierda, que para ser de derecha hay que ser bruto. Yo no creo eso. Yo creo que hay referentes de ese pensamiento político que son personas, puedo utilizar una palabra que tiene mucho debate epistemológico, pero con alguna cultura. Es decir, que se han leído un libro, que han reflexionado sobre la sociedad, ¿cierto? Estos señores son un show completo, es decir, el mérito de este señor es ser carismático y saludar a la gente. Eso es una cosa terrible. Es decir, más allá del libro, es decir, mire, lo decían por ahí, que nadie conocía ese libro. Es un libro del profesor Nieto, que es un sociólogo muy reconocido en la ciudad, que muchos conocemos de escenarios académicos, que produce, digamos, en términos intelectuales mucho, ¿cierto? Él tiene ese libro y otros más, y artículos y conferencias, etcétera. Pero un libro que era otro libro, ¿cierto? Otro libro que uno ve, que no ve, pero pone en el centro del debate ese tema. Y yo creo que una sociedad va muy mal cuando desde el punto de vista, o sea, desde el poder administrativo,
se dice que se puede leer y que no, o que se puede escuchar y que no. Yo, por ejemplo, tuve muchos conflictos con mis amigos petristas, pues. Yo soy, digamos, adepto a este gobierno. Cuando Petro le puso por ahí a hablar de una canción de Ryan Castro, yo, hombre, yo creo que el presidente no puede hablar de una canción de Ryan Castro. Fundamentalmente porque, pues, claro, el presidente no la prohibió, o el presidente la criticó. Pero yo creo que la promoción de la censura y decirle a la gente que está bien escuchar, que está mal escuchar, no puede verse la función de un gobernante en un Estado democrático. Eso ha las peores tragedias de la humanidad. Las peores tragedias de la humanidad han empezado quemando libros, y eso hay que recordarlo, porque quemar libros no es quemar papel, ¿no? Quemar libros es quemar ideas, quemar pensamiento. Y cuando un gobernante prohíbe pensar, pues estamos en el peor de los mundos. Carlos Mario, buenos días, gracias por acompañarnos. Porque el alcalde habla de apología, de todo ese cuento. ¿Cómo hacerle entender al alcalde que el libro no era una apología, que tenía otro tipo de, pues que el título habla del M-19, de la guerrilla a la política, pero que realmente no es lo que él cree? ¿De dónde la idea de señalar el libro como apología? Bueno, lo que pasa es que hacerle entender al alcalde yo creo que es una tarea muy complicada, ¿no? Que yo creo que es una empresa que muy difícilmente puede emprenderse. Yo creo que lo importante aquí es la sociedad y es, mire, el M-19, el proyecto del M-19 es probablemente el proceso de paz más exitoso en Colombia. Y más exitoso no solo porque uno de sus miembros haya terminado siendo presidente de la República, que lo que da cuenta de su éxito, éxito no en el sentido en el que los acuerdos de paz se hacen para que, para que esta gente llegue al poder, como han dicho con relación al tema de las FARC, sino porque efectivamente, y pese a que las fuerzas del Estado, después de que se firmara el acuerdo de paz, matara a su líder principal, porque eso yo creo que es importante recordar, es decir, el M-19 firma la paz con el gobierno e inmediatamente agentes del Estado, como pasó, miren, con Guadalupe Salcedo, es decir, aquí con Guadalupe Salcedo, con Galán en la época de la colonia, es decir, hacer procesos de paz en Colombia es una de las actividades más peligrosas que hay, porque la probabilidad de que el Estado o que alguien te mate después de firmar el acuerdo de paz, por lo que ha dicho la historia en Colombia, eso lo sabemos los que hemos tenido alguna cercanía con un libro como ustedes, el alcalde, eso no se le ocurre. Entonces, ese proceso de paz es un proceso exitosísimo porque pese a los esfuerzos del establecimiento, del narcotráfico, de los que mataron a Pizarro, trataron de matar ¿cómo se llama este pastuso? Que quedó con la lengua después del atentado, bueno, a Navarro, después de que intentaron matar a Navarro, ese proceso de paz, estos señores se mantuvieron en política, al punto de que hoy el presidente de la República es una de las personas que hizo parte del proceso de paz. Es decir, un proceso de paz absolutamente exitoso, sin disidencias, sin esos problemas. Y entonces el fanatismo del alcalde, que es un fanatismo, como todos los fanatismos, ignorante, ve la bandera del M-19, ve una cosa ahí de Bolívar, entonces yo creo, es que es lo que sabe leer de los libros de la portada, Germán. Entonces ve la portada y le pasa una cosa gravísima y entonces en su fanatismo hace una tontería, digamos, sin precedentes en sus bobadas. Porque mire, él es censurador. Recuerden que en enero de 2024 algunos grupos de grafiteros y algunos activistas, yo estaba ahí en las dos pinturas, pintamos ahí en la Terminal del Norte un tema de las cuchas, tenían razón, refiriéndonos específicamente al asunto de la Comuna 13 y cómo estas madres buscadoras tuvieron razón siempre, pese a que personas, incluso como Federico, decían que no había nada, ¿cierto? Que no había muertos, que no habían encontrado nada. Y este señor manda a pintar ese mural y el mural se convierte en una consigna nacional. Creo que es un tonto, ¿cierto? En el sentido en el que si uno quiere censurar algo, lo que tiene que hacer es no llamar la atención sobre eso. Creo que lo que hizo fue convertir el libro del profesor Nieto
en un bestseller, ¿no? En un libro. O sea, con esto el profesor Nieto va a difundir su pensamiento de manera tremenda por el país. Y todos los medellinenses que eligieron masivamente a Federico van a quedar muy mal ante todo el país porque nombraron a un señor con una ignorancia supina y con además una arrogancia propia de la ignorancia, ¿cierto? Es decir, dicen que uno mientras más ignorante es más arrogante. Carlos Mario, yo le quiero recordar alguna breve reseña de la censura en Colombia y qué consecuencias ha tenido. Muy breve. En la época colonial, por ejemplo, desde el siglo XVII, la corona española y la iglesia impusieron restricciones sobre la palabra escrita y los libros importados. Tras la independencia, la Constitución de 1886 estableció delitos de imprenta permitiendo el arresto de periodistas y la suspensión de periódicos. La época de oro de la censura en Colombia se califica entre 1949 y 1957, es decir, abarca lo que llamamos la violencia y el inicio del Frente Nacional. Durante los gobiernos de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y la dictadura de Rojas Pinilla, se estableció una oficina oficial de censura para controlar la información pública y silenciar críticas al régimen. Digamos, la censura moderna y la actualidad, es decir, siglo XX, siglo XXI, aunque la Constitución de 1991 garantiza la libertad de prensa, que se le olvida, o la libertad de expresión que se le olvida al alcalde, digamos que a mediados de la década del 2010, algunas zonas fueron silenciadas por la presión de los grupos armados, y nos recuerda un poco el alcalde lo que se llamó el Indis Librorum Prohibitorum, lo que se llamaba el índice, que era una especie de lista que planteaba la Iglesia Católica de libros prohibidos. Hoy, después de haber superado toda esa época tan aciaga, estamos casi que sorprendidos al ver una actitud de un gobernante que se cataloga como demócrata y sale con la publicación diciendo que va a cancelar un evento cuando es un evento hecho en el sistema público de bibliotecas, que es un sistema público y que debe garantizar la pluralidad. Es decir, yo quiero que hablemos de esos elementos sutiles en los que él puede haber incurrido incluso en un delito, Carlos Mario, si así lo considera, o estoy exagerando. No, yo realmente no creo que haya, por fortuna, la estupidez en Colombia no es un delito, imagínense. ¿Qué significaría eso? No, yo creo que no es un delito. Es una conducta absolutamente reprochable de parte del alcalde. Me hace recordar usted un evento del Quijote de Cervantes, donde cuando el Quijote se enloquece, el barbero y el cura van a quemarle los libros porque se decía que el Quijote se había enloquecido de leer, y es una, no sé si lo recuerdan, es un escenario bastante divertido porque el cura no sabía leer, el barbero sí, y entonces el barbero lee los titulares de los libros y entonces dice y entonces quémelo porque ese, ¿cierto? Y termina quemando los libros menos acrílicos y sobreviviendo los libros más acrílicos precisamente por su titular. Yo creo que la historia de la censura, Javier, es la historia del poder de la ignorancia, el poder en contra de la memoria. Me llama la atención el tema de Mariano Ospina y Laureano Gómez, porque en ese mismo periodo, o sea, después de que mataron a Gaitán, también empiezan unos decretos, lo escuchaba hace poco en un podcast no sé si conocen a este periodista deportivo Pino Calat, y el hombre dijo, el fútbol colombiano profesional, digamos, el Campeonato Nacional de Fútbol Profesional Colombiano empezó en agosto de 1948 con un decreto que Mariano Ospina y Laureano Gómez promovieron porque lo que había que generar era fútbol, ¿cierto? Para que la gente pues se reuniera a otra cosa que no fuera conspirar en contra del régimen que había matado a Gaitán y tal. Yo creo que hay una forma de gobernar, ¿no? Es decir, el autoritarismo en contra de las ideas. Acuérdense que en la campaña presidencial de 2014 y en la campaña del plebiscito había un cuento con unas cartillas de qué era, que iba a volver a la gente homosexual y tal. Yo he creído que
esta forma de promover la ignorancia ha logrado una cosa que un poco el siglo XX había avanzado, y es que hasta hace muy poco tiempo ser bruto daba vergüenza. Es decir, hasta hace muy poco tiempo, pues en la historia, y eso está pasando con la humanidad, no en Colombia, no saber sobre algo, pues no era el aval para opinar sobre algo. Y eso es una que está pasando hoy, fruto de las redes sociales, fruto de lo que son los movimientos anti-woke, que son los movimientos, que es el MAGA en Estados Unidos. Es un montón de gente que está orgullosa de ser ignorante, de ser racista, de ser violenta, y que se organiza a sí misma y se junta para poder mantener el privilegio de esa estupidez, ¿cierto? Y en una de esas se toman el Capitolio, y en una de esas cogen a batazos la gente, etc. Eso yo creo que hay, y lo he dicho en estas pantallas antes en el programa, yo creo que lo que toca es hacer un acuerdo por la inteligencia, no porque todos seamos muy inteligentes y nos creamos muy inteligentes. Miren, es que la inteligencia y la conciencia crítica es un asunto que se desarrolla. Es decir, no todos nacemos altos, pero todos nacemos con la posibilidad de mirar el mundo con cierta criticidad. Aprende, eso se aprende. Es decir, si nos ponemos de acuerdo en que vamos a hablar bien, que vamos a leer un poquito, que vamos a tener alguna referencia cultural, pues hombre, yo creo que la sociedad mejora un poquito. Es decir, yo no creo que porque mire, decía Foucault que la ausencia de diálogo da lugar a la violencia, ¿cierto? La ausencia de discurso, perdón, da lugar a la violencia. Con gente que tiene un discurso tan limitado, ¿cierto? Es decir, uno de qué debate, por ejemplo, con Guri. Yo pensaba, uno a un debate con Guri, ¿qué le toca hacer? Llevar un casco, ¿no? Es decir, llevar un casco para que el señor no le vaya a dar, digamos, con ese palo, pero de resto, o sea, ¿de qué debate con el señor? ¿Cierto? Bueno, oiga, en todo caso, a Javier pregunta que si hay algún delito, pues como delito no, pero sí tenemos que mirar la Constitución y hay que ver cosas hay que tener en cuenta cosas claras, definidas en nuestra Constitución política de Colombia, como el artículo 20 de la Constitución, ¿cierto? Creo que probablemente, yendo muy lejos, puede haber una conducta disciplinaria. ¿Sí? Exactamente. Pero entonces, mire, permítame, es que yo ayer pues me tomé el trabajo de escribir un artículo sobre el tema que está en sinergiainformativa.com, se llama Federico Gutiérrez. Ayer decía, podría estar incurriendo, pero finalmente se realizó el evento, podría haber incurrido en violación de principios y derechos constitucionales al impedir la presentación de este libro sobre el M-19. Y entonces, entre otros, decimos ahí que se atenta contra la memoria histórica, usted ya lo ha planteado claramente, y contra la libertad de expresión, que es lo que estoy yo trayendo a colación en este instante, porque rebasa los límites del poder público. ¿En qué contexto? En el contexto de un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Es que nosotros estamos inmersos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho, donde la tensión entre estos principios, los valores y los derechos debe resolverse con criterios jurídicos y no con un juicio político, ¿cierto? O moral, de manera unilateral, que es lo que ha hecho el alcalde Federico Gutiérrez. Y entonces ahí se siente que hay una restricción indebida a la libertad de expresión, que está claramente protegida en la Constitución Política de Colombia, en su artículo 20, donde las ideas, aunque sean incómodas, pues las ideas se pueden y se deben exponer. Son incontroversiales, son ideas que se pueden y se deben exponer en una democracia. Eso sí, claro, decimos ahí que mientras no constituya pues una real y directa apología y efectiva apología a la violencia o el delito, que eso tiene otra cosa, pues, ¿cierto? Bueno, y hay una afectación, también lo ha sugerido usted, una afectación a la libertad de cátedra y de acceso a la cultura, y especialmente, hombre, si ese evento tenía lugar en una biblioteca pública como la Piloto de Medellín. Entonces, un caso que sí, lo que usted ha dicho, Carlos Mario, es que yo creo que Federico Gutiérrez, pues ya esto es una opinión muy en el sentido suyo, pero
Pero tengo que decir, es que yo creo que él no sabe qué es esto. Pues yo creo que le pasa lo del cura, ¿cierto? Cualquiera le pone la Constitución, entonces alguien le lee artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. Estoy parodiando el evento, ese segmento tan especial que usted trae a colación del Quijote. Alcalde, artículo 20. Se garantiza a todo alcalde privar de la libertad de expresar y de controvertir al que vaya en contra de su pensamiento. Cierre ese evento. Entonces, esto es lo que puede ocurrir o no. Mire, yo para cerrar, hay un evento también en España, en la dictadura, en la que entra un militar a la Universidad de Salamanca y estaba a prohibir un evento, ¿no? Y en ese evento y grita, viva Franco, muerte a la inteligencia, algo así. No recuerdo exactamente la cita. Pero ahí estaba un autor que conocemos mucho que se llama Miguel Unamuno. Y Unamuno contesta para la historia, eso quedó narrado en la historia, hay gente que dice que hay incluso un concejal de derecha que es un señor muy, muy inteligente, que es economista. Una vez yo hice un artículo en Al Poniente sobre el tema del meme, contesta, pero Unamuno contesta, vencerán, pero no convencerán. Y creo que esa es la máxima que los medellinenses y los antioqueños debemos enarbolar ahorita. Federico Gutiérrez, el adalid de la ignorancia, venció a las elecciones, pero no convencerán. La inteligencia, la crítica, la forma distinta de ver la ciudad, de entender y de poner nuestras diferencias sobre la mesa, yo creo que sobrevivirán a tanta estupidez. Y esta noche a la que nos somete el alcalde será corta. Ahí está Unamuno. Es decir, vencerán pero no convencerán. Creo que ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Pese a los que militan en contra de la inteligencia, en contra de la crítica, en contra del pensamiento. Ellos Carlos Mario, que perdona interrumpirlo, pero una reflexión sobre este tema que me parece muy paradójico. Esta posición del alcalde se da cuando la UNESCO declara a Medellín en el año 2027 como la capital mundial del libro. Un elemento y otro elemento. Medellín desde hace casi más de una década viene siendo la ciudad más lectora del país, con un promedio incluso superior al de Bogotá y al de otras capitales. Es decir, es muy paradójico que la primera autoridad que debería estar promoviendo la lectura haga esta situación, ¿no? ¿Usted qué comentario haga sobre este paradigma o esta contradicción tan enorme que nos plantea hoy esta posición de la alcaldía? Yo en este momento solo pienso en los funcionarios de la Secretaría de Cultura Distrital encargados de las fiestas del libro y de la agenda del libro, lo que deben estar pensando, señores, siendo una solidaridad con ellos. Es decir, una gente que genuinamente, en gobiernos de derecha y no de derecha y tal, aquí hay una gente que genuinamente ha hecho un esfuerzo por la lectura, por la promoción de la lectura. Tenemos unas fiestas del libro tremendas, tenemos editoriales todo el tiempo. Yo esta semana tenía una conversación con un amigo que está pensando en crear una editorial y yo, está loco, hermano, o sea, pues eso es un negocio como del pasado. Y él me decía, no, mire, vea, la gente está leyendo, la gente está comprando libros, ¿cuántos libros compra usted? ¿Cierto? Yo pienso en los funcionarios y siento solidaridad con ellos. Imagínense uno tener un jefe tan bruto, ¿no? Un jefe que prohíbe. Mire, una cosa tan sencilla, yo no creo que eso va a pasar, pero una cosa tan sencilla como que la UNESCO hasta noticia diga, no, ya no son la capital mundial del libro, mientras ese burro maestre, como dice Matador, sea el alcalde de Medellín. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Es muy grave porque las nuevas generaciones pueden creer que hay buenos libros y malos libros. Yo siempre he sido muy cuidadoso de eso. O sea, es decir, yo he creído que la censura uno la hace uno solo diciendo qué lee y qué no lee. Entonces, yo no sería capaz de comprar un libro de tal autor. Ah, sí, yo no compro un libro de tal autor. Listo, está bien. Pero no me voy a ir a decirle a la gente no lo compre.
¿cierto? Porque incluso, lo decía un profesor, un maestro mío del colegio, que incluso leyendo cosas no tan buenas, usted está leyendo, es decir, está haciendo algo, está abriendo el mundo, porque además el acto de leer es un acto de reflexión en sí mismo, ¿cierto? Y eso es importante, eso es muy importante. Entonces, no, es una paradoja que una ciudad como Medellín haya elegido a un señor como Federico Gutiérrez. Eso es una paradoja en términos generales. Y es una tragedia. Carlos Mario, lo invito a que veamos esta reflexión del senador electo, pero más aquí lo escogimos más que como senador, como analista político, Ariel Ávila, quien ayer en un post en TikTok se pronunció sobre este caso. Gutiérrez acaba de hacer una de las más grandes salvajadas que yo le he visto a un funcionario público. Y sobre todo contra la libertad de expresión. Y yo que trabajé tantos años en temas de comunicación, he escrito 11 libros, esto realmente es uno de los hechos antidemocráticos más grandes que he visto. Acaba de prohibir el lanzamiento de un libro que seguramente habla de las transiciones, como ha habido muchas transiciones, de la guerra a la paz, y claro, los autores tienen su posición subjetiva y objetiva, y este no será la excepción. En 3 partes. 1. Yo al alcalde Federico Gutiérrez no le pido que se lea el libro, seguramente no ha leído ningún libro en su vida, pero le pido que al menos se lea la Constitución. En el artículo 20 de la Constitución se prohíbe la censura al alcalde. Y uno de los baluartes de la democracia, según la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la libertad de expresión y de pensamiento. 2. Solo en la Santa Inquisición y en los regímenes dictatoriales, nazistas y fascistas se han quemado libros y se han prohibido libros. Lo hizo Hitler, yo no lo niego, alcalde. También lo hizo Mussolini, no lo niego. El Opus Dei también lo hizo. Y ahora usted pasa a la historia como uno que lo hace. Y lo tercero, El sistema de bibliotecas públicas, es de utilización pública. es decir, los ciudadanos y ciudadanas pagan unos impuestos para que se mantengan las bibliotecas. Y el espacio de las bibliotecas es para discutir ideas, pensamientos y libros. Así que usted hace muy mal, señor Federico Gutiérrez, realmente una de las salvajadas más grandes que he visto en mi vida. Carlos Mario, coincide mucho con su posición, la del senador Ávila. Mire, es que no hay otra posición. Es decir, bueno, si hay otra posición, la posición de apoyar a un señor que censura libros. Pero, hombre, yo realmente creo que un libro no es la apología del terrorismo. Porque un libro requiere reflexión. Es decir, que usted, o sea, aparte de la tonta idea de que leer algo lo convence a uno de eso que está leyendo, y no necesariamente. O sea, ¿cuántas cosas hemos leído con las que no estamos de acuerdo? ¿Cierto? Lo que hay que promover es una lectura crítica. Yo lamento mucho eso, pero insisto, para despedirme, vencerán, pero no convencerán. Esta sociedad es mucho, mucho mejor que su alcalde, y con absoluta seguridad el periodo de Federico Gutiérrez será un triste periplo de nuestra historia que ya está que se acaba. Entonces, vencerán, pero no convencerán. Carlos Mario Patiño, abogado, gracias por sus reflexiones, como siempre lo recuerdo, lo recordamos especialmente por eso que usted plantea siempre, y es verdad, y es, hombre, la inteligencia es muy necesaria, y en la política la inteligencia es mucho más necesaria, pero no solamente de los políticos, sino del electorado, de los colombianos en general, para tomar decisiones inteligentes. Muchísimas gracias, Carlos Mario. Vamos a poner de moda la inteligencia otra vez, ¿no? Que vuelva a dar vergüenza ser bruto. Esa es la expresión, ¿vale? Lo digo ya como opinión porque en eso insistimos. Nosotros hablamos de internautas y televidentes informados, inteligentes, interesantes y calificados, que los lleva a ser inmanipulables, con criterio. La gran diferencia. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable, Carlos Mario Patiño. Bueno, muchachos, hombre, que hay verdades de perogrullo. Pues hay cosas como que son absolutamente claras. Hombre, me pregunta, Federico Gutiérrez no tiene asesores en comunicaciones o en el tema jurídico, o simplemente, Germán, tacto, que es lo que hace un comunicador.
o un relacionista. Tenga mucho cuidado con eso que va a hacer, eso le genera mucho ruido. ¿Para qué se va a poner? No me importa. Ah, bueno, ya es problema suyo, pero debe haber quien detrás esté diciendo o esté más bien aplaudiendo. Yo creo que hay mucha boca, ¿no creen? O de pronto es que los asesores lo asesoran de esa manera, es decir, haga esto que esto le conviene. Yo no diría que las personas que están detrás le llaman la atención sobre los errores que puede cometer, sino al contrario lo estimulan para que lo haga. Entonces, pues porque son personas que coinciden con su pensamiento. Y claro que hay gente que aplaude esto porque les parece que eso está bien. No es sino imaginarse de pronto si hubiera sido un tema al contrario. Si el señor estuviera en otra posición y el libro hubiera hablado de otra cosa y lo hubieran prohibido, ¿qué hubiera pensado? El solo hecho de prohibir un libro, el lanzamiento de un libro, independientemente de cuál sea el contenido, es una salida en falso. Eso no tiene discusión, Roger. Y me estoy acordando aquí cuando el señor Alejandro Ordóñez, que fue procurador general de la Nación, un tipo ultraconservador que también tenía unas ideas bastante extremas, y por allá en alguna época le publicaron una fotografía en su época de juventud quemando libros, esa imagen de quemar libros. Bueno, aquí no pasó lo de quemar libros, pero es casi lo mismo. Eso de quemar libros, de pensar que destruyendo los libros o prohibiendo los libros la gente va a dejar de leerlos. Y ahí estoy de acuerdo con lo que dice Carlos Mario. Nada más torpe que prohibir algo. Lo que se prohíbe se vuelve codiciado, se vuelve anhelado, se vuelve de interés para la gente. Y este libro, que yo no lo conocía, que yo no sabía, ni tampoco conocía al profesor que lo escribió, pues ahora seguramente va a ser leído por mucha gente porque se convirtió en el libro que el alcalde de Medellín prohibió en la ciudad. Entonces, yo creo que, para decir una frase coloquial, le salió el tiro por la culata. Así es. Don Roger, mire, cuando yo vi ayer el trino del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la verdad yo pensé que era una fake news. O sea, yo no podía creer que un alcalde de Medellín estuviera cancelando un evento de este tipo. Porque es que, don Roger, las bibliotecas no son de nadie, son de las personas que quieran leer. Y la literatura y todas las investigaciones que hay, pues es para buscarlas en una biblioteca. Pues obviamente hoy tenemos a Google y inteligencia artificial y demás para encontrar muchas cosas, pero hay algunos que todavía nos sigue gustando el olor a la hoja del libro o de la revista, y que nos gusta ir a una biblioteca a leer, don Roger, y que nos gusta buscar en estos espacios pues este tipo de literatura. Y cuando yo lo vi, lo digo que, don Roger, me sentí como si el alcalde de Medellín me estuviera prohibiendo leer, o me sentí como si el alcalde de Medellín me estuviera diciendo: es que usted no puede ir a la biblioteca pública. Vetar temas, don Roger, es que eso es una cosa que no se le puede pasar a uno por la cabeza. Es que ¿quién dijo que se estaba haciendo una apología al delito? Es que la historia de la violencia en Colombia, en Antioquia, en Medellín, es supremamente amplia. Y por ahí dicen que qué bueno conocer la historia para no repetirla. Y qué bueno que hoy todavía hay personas que se interesan por escribir de este tipo de temas para uno conocer la historia de Colombia y no repetirla. De verdad, don Roger, estoy con el congresista Ávila, estoy con Carlos Mario Patiño, porque sí me sentí un poco indignado al escuchar al alcalde de Medellín prohibir un evento de estos en un espacio como la biblioteca pública piloto. Ahí está la palabra clave, biblioteca pública piloto, es decir, que es de la gente que le encanta la literatura y de la gente que le gusta esos espacios. La pregunta que hay que hacerse ahora, don Roger, es si en la biblioteca pública piloto uno puede ir a consultar, por ejemplo, el manifiesto comunista. Entonces me imagino que está prohibido, que eso es una apología al delito, ¿cierto? De acuerdo con el pensamiento del alcalde de Medellín. Y lo otro es, en ese post que publica diciendo con orgullo que va, pues como si fuera el defensor de la patria, a prohibir un evento de eso, habla, hay dos cosas que a mí me preocupan. Este evento tiene un carácter evidentemente político y ninguna entidad pública puede albergarlo, además por ley de garantías.
inaceptable que alguien de la biblioteca hubiera permitido esta agenda. Que yo sí hoy me solidarizo con los funcionarios de la Biblioteca Pública Piloto porque creo que se les viene una persecución encima de acuerdo con este post. Y lo otro es que en Medellín estamos del lado de la legalidad. ¿Qué de ilegal tiene la presentación de un libro, don Roger? Es que aquí hay un poco de paradojas y de contradicciones que de verdad uno no la alcanza a entender y no alcanza a entender qué nivel de inteligencia puede tener una persona que dirige una de las ciudades donde más se lee y donde es declarada la capital mundial del libro por la UNESCO, nada más ni nada menos, don Roger. Entonces, pues, como decía mi abuelita, apague y vámonos. Oye, y hablando de libros, don Javier, usted está hablando de libros, entonces me iré a buscar los libros Basta ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, que es un informe fundamental que reconstruye décadas de violencia, víctimas y actores del conflicto. O escuchen entre la legitimidad y la violencia en Colombia entre 1874 y 1994, que explica las raíces históricas del conflicto y la relación entre el Estado, la violencia y el poder. O Colombia, las razones de la guerra, que es un análisis directo de las causas del conflicto armado colombiano. O la violencia en Colombia, clásico para entender la violencia bipartidista del siglo XX. Ay, Dios mío, por Dios bendito, eso es literatura, eso es historia. Pero ahora, ¿será que el alcalde de Medellín nos va a decir, no señores, háganme el favor y busquen si eso está, bájenlo de las estanterías y escóndanlo porque nadie los puede leer? Con esto que se ha generado, no más en este espacio, no más aquí en este espacio, pues, pero son muchos más. Los espacios inteligentes, hay que decirlo así, espacios informados, inteligentes, interesantes y calificados. Con esto nomás, pues, queda en evidencia que el alcalde Federico Gutiérrez no tiene asesores, porque si él es como dice Carlos Mario, nuestro invitado, o sea, que ese lamentablemente para él y para la ciudad, ese es ¿cómo se dice? El ruido que hay siempre en torno a Federico Gutiérrez, que es una persona que no, es una persona brutica, ¿cierto? Entonces queda muy evidenciado con esto. Entonces, ahí está los que rodean a la persona. No pueden ser genuflexos, no pueden ser turiferarios, regar incienso, no, qué maravilla, qué cosa tan buena, no, espectacular, porque le hacen mucho daño al personaje. Una invitación incluso a nuestros colegas, hay un montón de comunicadores, me dice, y estos pobres, bueno, claro que hay comunicadores que uno sabe que usted llega un dirigente, un gobernante nuevo y calladito, no, ¿por qué? Porque llegan los que llegan con el alcalde, y entonces son ellos los que mandan, es lo que aquí se diga. Entonces los otros comunicadores con mucha experiencia y con mucho tiempo, que 20 años, que llevan 30 años sorteando ese tipo de cosas, no pueden ni hablar, no, aquí ustedes calladitos, siempre los arrinconan, porque los que llegan son los que mandan y muchos de ellos son igualitos al personaje, brutos. Don Roger, es que esto tiene un sentido, es que para nadie es un secreto que esto tiene más un tema político que de razón. Es que como el presidente de la República, quien es su acérrimo enemigo, estoy hablando del alcalde de Medellín y Gustavo Petro, como el enemigo número uno de Federico Gutiérrez es el presidente de la República, pues obviamente todo lo que le vuela de M19 va a ser una apología al delito. Pero ¿por qué no ponerse a pensar qué bueno que la gente lea y conozca la historia del M19 y cómo es que una persona que hizo parte de ese movimiento guerrillero como el M19 en nuestro país está hoy en la presidencia de la República? Es que ese es el contexto que hay que darle al tema de por qué un presidente hoy de Colombia fue guerrillero o hizo parte de un movimiento guerrillero como el M19. Qué bueno que que todo este contexto pues sea asumido desde ese punto de vista, donde la historia de la violencia en Colombia pues tendrá o no tendrá un sentido. ¿Por qué nacieron las guerrillas en Colombia? ¿Por qué se fueron transformando en grupos delincuenciales y en grupos de narcotráfico? ¿Por qué muchos que hicieron parte del M19 hoy hacen parte del mundo político?
y muchos de ellos, pues mire, son tan importantes que son presidentes de Colombia. De verdad que me dejan mucho que desear y mucho que pensar frente a este tema, don Roger. Sí, señor. Bueno. ¿Será que el alcalde sí lee, aunque sea la cuenta de servicios públicos, don Roger? Ya estamos llegando a extremos, pero lo que pasa es que ellos mismos hacen que pasen estas cosas. Durante toda la conversación estuve pensando, ¿saben en quién, muchachos? En los uribestias, en el orgullo de ser un burro, ¿cierto? Ellos, recuerden que hicimos el análisis con el profesor e investigador Mauricio Montoya, que lo que fue un insulto, lo de uribestias, lo convirtieron en una marca, ¿cierto? Entonces, y mandaron a imprimir camisetas con un burro. Entonces, eso a nosotros y a mucha gente pues nos parece espeluznante. Pucha, si la inteligencia, la lucidez y el criterio ha sido siempre como la riqueza que el patrimonio que uno quisiera tener, cualquiera puede ser brillante, quiere ser brillante, inteligente, quiere ser reconocido con criterio, eso es lo normal. Resulta que ya lo que es preferido por algún sector es ser burro. Entonces me trae a colación este momento por eso. Entonces esperemos que la gente realmente, por política, porque esto es problema de política, por política no se deje arrastrar a esos rediles de la estupidez colectiva, que termina siendo eso, estupidez colectiva.